días. El agradecimiento a Liña y a Graciela, como es de rigor todos los años, por permitirnos participar y por de alguna manera generarnos el compromiso de trabajar en la recolección de los datos, en el procesamiento de los datos y motivarnos a volcar todo eso, ¿no? El trabajo, como siempre, está hecho básicamente en el departamento de Rocha, concentrado en el departamento de Rocha, y por los integrantes de Campo 21, que somos 3 veterinarios. El doctor Jorge Rivero, que hoy no está, está muy asustado porque le saltó una ergometría de esfuerzo mal y ahora está aislado y deprimido. Carlitos, que está acá conmigo acompañándome por suerte, y sí, esperemos que se recupere pronto del susto más que nada. Y bueno, nosotros siempre hemos mantenido un esquema de trabajo cuando se realiza el diagnóstico, y en el caso de muchos establecimientos que trabajamos casi todo el año con ellos, al final siempre podemos llegar a mejores conclusiones porque obviamente tenemos la secuencia de todo lo que se hizo y de por qué se llegan a esos resultados. Básicamente, como siempre hacemos, cernimos bastante la base de datos, de tal manera de quedarnos con datos que sean representativos, que realmente reflejen la realidad del manejo del rodeo de cría y el impacto de las medidas. Este año concentramos más o menos unos 15.500 datos de aproximadamente unos 18 establecimientos, y eso se extrae de, esto me lo pasó Carlitos ayer, de 52.500 animales, más o menos. Acá queda fuera todo lo que es los diagnósticos en el norte, algunos que están hechos fuera del departamento de Rocha, porque pretendemos concentrarnos en Rocha, ¿verdad? Eso lo comparamos con los resultados de años anteriores, y en este año, en este caso, en el momento de realizar el diagnóstico, hacemos la clasificación en punta y cola, por supuesto la categoría en el caso de que el productor sepa cuál es, y una pequeña historia de las medidas de manejo aplicadas, que en muchos casos, como yo les decía, las conocemos, ¿no? La clásica placa de la clasificación de preñez, fundamentalmente punta en categorías que han estado vacías y que son entoradas antes, y cola de pronto poniendo foco en aquellas categorías paridas que puede haberse atrasado un poco más el momento de la concepción, ¿verdad? Bueno, a nosotros estos son los totales. Vacas falladas del entore anterior muy poco. Debo decir que este año fue un año excepcional en Rocha, quizás el mejor año en nuestra actividad como veterinarios. Y no es consecuencia de solamente un año bueno, sino que esto está reflejando que hay mucha gente que está preñando todo y que además está tratando de sacar lo que le queda vacío, ¿no? Nos dio un 84% de preñez. Es el mejor año. De la composición que tenemos del rodeo, tenemos un 28% más o menos que eran vaquillonas de primer entore. Como vieron, un 1.5% nomás de vacas falladas del entore anterior, es decir, de vacas que estuvieron vacías durante todo el año, es prácticamente nada. Un 8,4% de vaquillonas de segundo entore. Un grueso de vacas con cría al pie del 60% más o menos, y un 3,5% de vacas que fueron sometidas a destete precoz. Esto también está mostrando que fue un año bueno, y en los años malos, yo recuerdo que en las épocas de sequía y eso, que cuando más se aplica el precoz, este número anda en el entorno del 6, el 7, a veces el 8%, ¿no? Los porcentajes de preñez fueron 90% en vaquillona de primer entore con 24 meses, 97% en aquel puchito chiquito de vacas falladas, 92% en el segundo entore, 79% en las vacas con cría al pie y 84% en los destete precoz, que también marca que fue un año muy bueno, porque esto normalmente cuando están complicadas andan en el entorno del 64 al 65%, no mucho más de eso, ¿no? Porque normalmente los lotes que se le hace destete precoz son lotes que están muy complicados, y que llegar a ese 60% ya es todo un logro. En el caso nos pasa lo mismo que lo que mostró el Centro Médico Veterinario de 33, que
pasan varias cosas acá, ¿no? Una de ellas es que normalmente los que saben cuál es la vaquillona de segundo entore es porque han trabajado sobre la categoría y andan muy bien, y este año anduvieron excepcionalmente bien. Y acá lo que pasa son dos cosas. Una es, por ejemplo, tenemos un productor, que es el caso del ingeniero Telechea, que tiene, además de separado el primer entore, el segundo entore, tiene separado el tercer entore, porque él hace años que nos viene diciendo que todos los problemas que logró solucionar en el segundo entore le empezaron a aparecer en el tercer entore. Entonces hace un manejo diferencial del tercer entore. Y lo otro que también pasa acá es que hay mucha gente que no sabe cuál es la vaquillona de segundo entore y cae todo en este bolsón, ¿no? Entonces puede haber de pronto lo que no supimos discernir acá y ver acá de alguna disminución en algún punto de preñez, lo tenemos metido acá, ¿no? Las medidas de manejo clásicas, este año a pedido del doctor Rivero, pusimos el diagnóstico de actividad ovárica fundamentalmente por la difusión que ha tenido, la implantación que ha tenido esta técnica, la adopción que ha tenido esta tecnología. Ahora vamos a mostrar un poco los porcentajes de aplicación que tenemos nosotros. Y bueno, resolvimos incorporarla como una de las medidas de manejo evaluadas por nosotros, que son aplicadas por la gente, ¿verdad? Pero básicamente lo que yo les decía, la separación de categoría para mí ha sido siempre una de las medidas fundamentales, porque cuando uno va a un establecimiento donde el productor sabe y tiene separada cuáles son cada categoría que entoró, uno ya sabe que existe alguna conciencia importante en el manejo y que las medidas fueron aplicadas específicamente para cada categoría, ¿no? Es imposible aplicar medidas sobre el segundo entore si ni siquiera se sabe cuál es. La vacunación de enfermedades reproductivas, todos los años tenemos actualizaciones sobre esto y todos los años surgen problemas. Y además se amplía, por supuesto, el arsenal de vacunas disponibles y que en realidad van cambiando las situaciones, ¿verdad? Después el tema de manejar el peso en las vaquillonas es su primer entore y el entore diferido, es decir, el hecho de haber buscado pesos adecuados de pronto en la primavera temprana y tratar de tener un entore diferido, adelantado con el resto del rodeo en el primer entore, a los efectos de buscar un intervalo parto-entore después del primer parto, ¿verdad? O sea, durante el segundo entore. El paquete de destetes, la aplicación de destete temporario y la aplicación de destete precoz. Y después lo que siempre dijimos que era el manejo completo de la vaquillona de segundo entore, que era haber tenido presente una aparición temprana, diferida, que partía de este entore temprano, la suplementación invernal, que puede ser con concentrados o con pasturas diferidas o con fardos, que en realidad lo que busca es evitar la caída de condición corporal en el invierno previo al primer parto, y el destete temporario en los meses de verano, ¿verdad? En la vaquillona de primer entore, lo que nosotros encontramos es, el promedio fue un 90%, pero tenemos solamente un 17% de las vaquillonas, que son las que bajan este promedio, que fueron las que anduvieron mal, y que son las que están por debajo de un 80% de preñez. Esto está localizado en 3 establecimientos. Hay uno que es un establecimiento grande, que pesa mucho en los datos, y fue un establecimiento que estuvo, ustedes saben que Rocha tuvo una primavera excepcional, un verano excepcional, pero había tenido un otoño con muchas inundaciones. Este predio queda justamente en la zona de la Coronilla, donde termina siendo una enorme palangana que toda el agua de las crecientes termina ahí, y entonces la inundación arrancó en fines de marzo y estuvieron inundados hasta prácticamente septiembre. Y esto significó un deterioro enorme de la condición corporal en los ganados y se sintió en el diagnóstico de preñez, en los resultados de la preñez. Acá, a pesar de que se aplicaron una cantidad de medidas de manejo, fue prácticamente imposible dar vuelta a esa situación y terminó en esto, ¿no? Y ahí hay 3 establecimientos, básicamente. Hay 2 que están dentro de esa situación y el otro no recuerdo qué fue, ¿no? Cuando separamos, bueno, este 17% tuvo un 73% de preñez y los que estuvieron por arriba del 80%, que fue el punto de corte que elegimos, estaban en un 94% de preñez. Esto, en definitiva, se queda enrabado con lo que decía Gabriel hoy, pero que hay gente que trabaja y trabaja mucho en la recría y, bueno, y logra estos resultados, ¿no? Estos resultados en la mayoría de esos establecimientos son consistentes, es decir, lo vienen repitiendo hace ya unos cuantos años,
Y como siempre decimos, le han agarrado la mano a sus vaquillonas y saben cómo llegar al entore con ellas. Las grandes conclusiones, como siempre, los que priorizan la recría, los que tienen en cuenta todo lo que habló Gabriel, se mantienen estables y logran estar por encima del 90%, ¿no? Y quienes no lo hacen empiezan a pagar ese precio ya temprano, fluctúan dependiendo más que nada del efecto clima, y eso ya condiciona el resto de la vida reproductiva, ¿no? En el segundo entore, este año quedó vacío. En realidad no tuve ejemplos de gente que no hubiese hecho nada sobre el segundo entore. Todo lo que tenemos fueron segundos entores que estuvieron trabajados. Y una cosa importante que sí tenemos es que el 70% de todas estas vaquillonas fueron sometidas a diagnóstico de actividad ovárica. Esto habla el 70% de las cabezas, ¿no? Esto habla de lo que yo les decía, la difusión que ha tenido la técnica, y cómo se toman medidas en base a este resultado. Ahora tenemos algunos establecimientos que han comenzado a hacer 2 ecografías de diagnóstico de actividad ovárica, separadas una de la otra. Y este año, por ejemplo, lo hicimos en algunos predios en enero, fundamentalmente en lo que era cola de parición y segundo entore, que estaba con peor condición corporal, ¿no? Bueno, como siempre decimos, es la categoría donde el manejo tiene el mayor impacto, o donde todo lo que hacemos en forma proactiva lo cosechamos con mayores resultados, ¿no? Y se pone de manifiesto el efecto acumulativo de las medidas tomadas al comienzo de la vida reproductiva, es decir, habiendo priorizado la recría y el mantenimiento de la condición corporal en el invierno previo al parto, y teniendo o partiendo de esta base, es decir, de vaquillonas en buena condición y con pariciones tempranas, podemos buscar que las técnicas de destete nos den buenos resultados. En cuanto a las vacas en lactación, no hay mucha cosa que decir. Nosotros básicamente volvemos a repetir lo mismo. Prácticamente está en el mismo porcentaje de gente, es decir, un 60% de los productores y aproximadamente un 70% de aquellos vientres habían sido testados con diagnóstico de actividad ovárica. Y eso hace que las cosas se clarifiquen, digamos, temprano en el entore y podamos tomar las medidas adecuadas. Estamos haciendo mucha IATF de pronto en lo que son las colas de parición o aquellos lotes que vienen más complicados, o destete precoz. En algunos se hace destete precoz y a los 20 días se larga la IATF, y son básicamente las 2 formas que hay de ir corrigiendo, ir presionando esa preñez, hacerla lo más temprano posible, ¿no?